transmitiendo. Ya. Sí, estamos online. Así que vamos a borrar esto de acá. Y tengo que buscar. Buena cosa. Tengo que buscar dónde estábamos en nuestros estudios. Ah, ya me acuerdo. La Lili dice: se me acabó el cuaderno que tenía para Bhagavad Gita y Bhakti. Eso es un muy buen síntoma. Muy buen síntoma. Muy buen indicio. A mí igual ya terminé uno de esos gordotes ¿En serio? entre charlas y clases, Buena. se fue acabando. Está bueno. Está Ah, bueno. Está buenísimo. pero está bien. Muy buen síntoma. Harta cosa por extraer. Y voy a compartir. Ahí está entrando la Julieta. Hola Julieta, bienvenida. Hola, ¿Cómo está ahí, Julieta? bien, súper movida, pero bien. Súper movida. Sí, súper movida, porque la palo ha estado más o menos nomás. ¿Por Te quedaste pegado. ¿Me quedé pegado? Ya, por la Sí. cuestión. Porque le queda poquito a la paloma, por eso. No, porque tiene placenta previa y Mm, está sangrando. Chúngale. ¿Y en qué mes está? 7. 7. Sí. Ya, pues mandarle toda la energía, Y todo el amorcito. faltan como 300 gramos a la bebé para ya estar lista y podrían Mm, nacer como en 3 semanas más o menos. Pero ahí estamos resistiendo. Ya, vamos con todo. Mucha Sí. fuerza. Va a salir todo bien. Mandándole todo el Turnándonos amor. para cuidarla. Eso. Sí, pues, obvio. Obvio que sí. Dale mucho Sí, cariño a la paloma. gracias. Inesperado para ella, sí, pues. No, no lo esperó. Pues, Pero, de más. Si ¿qué? es que, sí, de más, pues. Si es que quiere que me mande un WhatsAppín para ver si es que podemos aportar en algo. Ya, gracias. Le voy a decir. Bacán, Gracias. un gusto. Ya, pues, vamos a comenzar con mantra y vamos a mandarle toda la energía vibracional del mantra, toda la potencia a la paloma para que salga todo bien en Gracias. estos las últimas fases de su gestación. Como siempre, entonces, vamos a leer o vamos a recitar, vamos a vibrar Shanti Panchakam. Recuerde que aquí dice Shanti Dashakam porque son los 10 mantras por la paz o de la paz, pero estamos recitando 5, que es este primer Shannomitrash, este segundo Shannomitrash. Luego generalmente vibramos Sahana Bhavatu mantra. Luego Om Purnamada, que no está acá, así que ese de Oh, memoria no. Y luego este último, Tachayora Brani Mahe. Y esos son los 5, ¿sí? Bienvenida, Pame. Buen día, Pame Cabas. Démosle entonces, se ve bien, ¿cierto? Voy a agrandar un pelito. Ahí se ve mejor. Mm, Ahí. Ya. Entonces, adoptamos una postura larguita en nuestra columna vertebral. Una espalda vertical, el pecho amplio, la mente espaciosa, receptiva. Bienvenida, Paloma. Hola, Hola, gracias. hola. Y podemos cerrar nuestros ojos un momento para darnos un espacio, un momento para integrarnos en este estudio de Bhagavad Gita.
Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto, el ser, se empapen con esta potente sabiduría. Podemos juntar nuestras palmas en el centro del corazón y abrimos este espacio vibrando mantra, primero presentando los respetos a Guru Varga, los gurus previos, y luego Shanti Panchakam. Pueden, si conocen los mantras o si los van a leer, pueden vibrar conmigo, o si no, simplemente escucharlos. Comenzamos. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shanna Mitra Shanvarunaha Shanna Bhavatvaryama Shanna Indra Brihaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Varishyami Ritam Varishyami Satyam Varishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Om Shanna Mitra Shanvarunaha Shanna Bhavatvaryama Shanna Indra Brihaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahmavarisham Ritamavarisham Satyamavarisham Tanmamavite Tadvaktaramavite Avinma Avidvaktaram Om Shanti 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 Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahi Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvishavahi Om Shanti 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 Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Tat Chanyoravanimahe Katanyajnaya Katanyajnapataye Devi Swasti Astunaha Swastirmanushebhyaha Urdvanjigatu Beshajam Shanno Astu Dvipade Shanchatushpade Om Shanti 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 Hari Om. Ahora vibramos 3 veces el mantra de auspiciosidad para la lectura del Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Muchas gracias, chiquillos. Podemos bajar nuestras manos, abrir nuestros ojos. ¿Quiénes entraron? Bienvenida Brinda y Apavarga. Bienvenido Paulo. Hola, hola. Hola, Ya que hacemos una reunión, están en la playa, po. Nos escapamos ahora con cuarentena y todo, pero la hicimos. Oye, pero ya es demasiado el Ya es tema. demasiado, ¿cierto? Nosotros, Es No, para y que les eso- den ganas de venirse para acá. Para que vengan nomás, caripalo. oye, Sí. muertos de frío, muertos de frío. Ay, que hace frío. Oye, que hace un calor. Linda, nosotros vamos a estar en Villarrica donde un amigo, así que los vamos a pasar a ver, yo creo. Por Ah, favor, bacán, avisa. ya, po. Por Dale. favor, obvio. Bacán. Ay, ya Bueno, me qué confirmaron la cabaña, así que vamos a estar Qué ahí. bueno. Qué bueno por ustedes. Bacán, que lo pueden pasar. Bacán. Vení. Ya, bueno, ahí Bacán. por interno siguen hablando de sus cosas. Ya. sin ver Ay, por- ya, no se ponga pesado, Gracias. profe. Brinda, compramos Sea un bote así. para llevar al lago, así. Ya, Eso. ya. Gracias, Lili. Eh, bienvenido, Marcelo. Don Marcelo entró por ahí. ¿Cómo está, don Marcelo? Estáis silenciado. Y estáis tratando de hablar y no te escuchamos nada. Hola a Eso. todas. ¿Cómo están? Hello. ¿Qué tal acá? Hola, Hola. Marcelito. Verlos. Ya, po. Pongámosle. Voy a compartir pantalla. Antes de... pucha, antes vi que entró don Carlitos, que se agregó al grupo de WhatsApp. Carlitos me mandó unos audios haciéndome preguntas porque se mandó todos las reuniones previas Bhagavad Gita y me mandó como 5 o 6 audios por WhatsApp, por interno, haciéndome preguntas, pero así, agilá. Y pensé que iba a estar ahora, pero parece que está en la pega, así que eso. Carlitos, cuando empiece a incorporarse a estas reuniones, afírmate, porque va a hacer unas preguntas. Uy, uy, uy. Hablando de preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta en relación a lo que revisamos antes? Aunque creo que antes que las preguntas, voy a hacer un pequeño repasín para ver si refresquemos memoria. No nos vemos hace 2 semanas. Así que vamos a refrescar un pelito de memoria. Esta es una forma que está en el Veda Base, ¿sí? Donde está el Bhagavad Gita tal como es de Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami. Y esta es una forma de leerlo sin el sánscrito. Entonces es más fácil leerlo así de corrido. Entonces dice el texto 1, Arjuna dijo, oh Janardhana, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Texto 2, mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones. Así que por favor, dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Me gusta mucho ese verso porque muestra la familiaridad que tiene Krishna y Arjuna, ¿no? Son amigues, amiguitis. Porque le está tirando el muerto encima. Está diciendo, tus instrucciones fueron ambiguas. No es que yo no estoy entendiendo claramente. Tus instrucciones, oh Dios, son muy ambiguas. Texto 3. La suprema personalidad de Dios, aquel de las instrucciones ambiguas, según Arjuna, dijo, oh inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay 2 clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional o, en palabras más literales, a través de el yoga de la acción, karma yoga. Entonces Krishna aquí está diciendo que están estas personas que les interesa más lo filosófico, empírico, teórico en un sentido también, los Sankhyanam, aquellos que se interesan por el Sankhya, la filosofía, o que Krishna luego va a llamar Jnana Yoga, los Jnanis y los Sankhyas son básicamente lo mismo, por lo menos en este nivel. Y otras personas se dedican o se inclinan más por una comprensión aplicada, no teórica, sino que aplicada.
Esos son los karma yogis. Y que, como aquí Bhaktivedanta Swami lo hace, Prabhupada aquí está haciendo la referencia de que a quienes Krishna se está refiriendo como karma yogis ahora, luego se va a ir transformando gradualmente en bhakti yogis. Texto 4. Une no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede une lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. ¿Sí? Entonces, aquí Krishna está argumentando un punto en contra de la abstinencia de la acción. Texto 5. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, ni siquiera por un momento. Y aquí le dimos harta vuelta en nuestra sesión previa. Hablamos de las gunas, o estas cualidades de la naturaleza, que tiñen nuestra voluntad, nuestra determinación y en consecuencia nuestras acciones. ¿Sí? Bienvenido Nico Correa. Y Jesse quizás por ahí. Y bienvenido Gonza y Fe quizás por ahí. Yes, estoy lo correcto. Nico y Jesse en un hermoso paraje del sur. Aún no para. Hola, Hola, hello. En Pucón City. Y ahí está la Fe. Así me equivoqué con Gonza, porque está la Fe. Close. ¿Está Don Gonza ahí? Está, ¿Está solo Fe? hola, está el Gonza. Ahí está dejando con un vicio Ah, ya. a la guagua para que no le siga. Ah, bien. Déjela con harto video nomás, que aprenda desde chica. Lo que es la buena vida. Eso mismo. Entonces, en este texto 5 se habla de las gunas. ¿Sí? Estamos forzadas y forzados a actuar. Por eso es karma. Versus lo que se va a introducir en el capítulo 4, lila. Lila es juego. El juego no es una acción forzosa. El lila es la acción de las personas liberadas. El karma es la acción de personas atadas. ¿Sí? Pero en estos capítulos, en estos preámbulos, Krishna va a hacer caso para entender cómo liberarnos a través de la acción. ¿Sí? Entonces, muy interesante el juego que Krishna está presentando ahora. Texto 6, y aquí fue donde quedamos. Aquella persona que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, a sí mismo, y se le conoce como un farsante. Como un farsante. Como habíamos buscado otra, a ver cómo era lo que decía Acharyadeva, dice, ¿dónde está? Mother Mom. Es un alma confundida, que se dice que tiene una conducta falsa. Mucho más polite, más amable. Prabhupada es más duro, más cortante, un farsante. Acharyadeva, esta es otra traducción que estamos tomando generalmente, dice, un alma confundida que tiene una conducta que se dice falsa. En ese verso quedamos. ¿Sí? Hay preguntas, comentarios hasta ese verso en el que quedamos. Ahí me metió Don Gonza. Hello, Don Gonza. Ya. Si no hay preguntas, comentarios, críticas u otros, seguimos de largo. Texto 7. Ahora vamos a darle con el sánscrito. Ojalá que alguien se prepare de inmediato, que se motive a cantar el sánscrito. Sería bueno que lo hagamos como una práctica, porque siempre es súper purificante, auspicioso el vibrar el sánscrito también. Así que ojalá alguien se motive después de mi recitación. Y dice, Yastvindriyani manasa niyam yara patirjuna karmendriyai karma yoga yogam asakta sa vishishyate. Lo voy a citar de nuevo.
Yastvindriyani manasa niyamyara bhate Arjuna. Karmendriya karma yogam asaktasa vishishyai. ¿Quién se lo juega? ¿Quién quiere recitar este hermoso verso? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¿Pauli? ¿Quién fue yo? Pauli, sí, Pauli, dale con todo. Se te escucha un poco lejos, eso sí. ¿Ahora? Sí, mejor, mucho mejor. Tengo una pregunta. Yastvindra, esa parte no la sé pronunciar. Ya. Sí, se te está escuchando súper, súper lejos, Pauli. Estoy como hablando desde... Ahora sí, po, ahora con todo. Pero escuché lo que dijiste. Ahí es Twindriyani. Twindriyani. Ajá. Twindriyani. Lo que pasa ahí es que aquí la palabra es tú. Tú significa pero. Entonces, yas, de aquella persona, tú es pero. Entonces, cuando la U se junta con una I, la U se transforma en su versión consonante y eso es una V. ¿Sí? Entonces, Yastvindriyani. Ya. Le doy nomás. Dale con todo. Ay, espera. Ay, espera. Yastvindriyani Yaravate Arjuna Karmendriya Karma Yogam Asakata Savishishyate. No sé si lo hice bien. Buenísimo. Un aplauso. Muy bien, excelentísimo. Excelente, muy bien. Bienvenido, don Carlos y su hermoso bebé. Ahí apareció Carlos, el de las complejas preguntas, así que prepárense. Estábamos pelando antes, Carlos. Dije que eras tú el que había entrado al grupo de WhatsApp y que me había mandado unas buenas preguntas por interno y que les conté de tu mateidad, de que eres muy mateo, porque te leíste, o no te leíste, viste todos los capítulos previos y desde ahí sacó un montón de preguntas de las más brígidas. Así que, Y vamos a saber preguntas, vamos a estudiarlas igual. ¿cuáles? ¿Las que mandó Carlos? ¿Sí? Son muy privadas. Son demasiado... No, las podemos ver, sí, pero son de capítulos, es del capítulo anterior, del capítulo 2, porque como el Carlos iba viendo desde el inicio hasta ahora, entonces son de capítulos previos. Por ejemplo, habían preguntas en torno a la transmigración del alma, acerca de la conciencia como soporte de la realidad, en fin. Entonces no sé si es que, o podríamos hacerlas, son muy buenas preguntas. Veamos, callemos el mote. Carlos, ¿queríais decir algo? ¿O estáis saludando nomás? ¿No? Oh, yeah. Estaba saludando Muy bien. y diciendo que me faltaban 2 videos. 2 videos. Está bien. Mateísimo. Mateísimo. Y también, sí, también es cierto. Bacán. Entonces, ¿qué dice este shloka? Este verso 3.7. Vamos a leer primero la traducción de Bhaktivedanta Swami Prabhupada y luego vamos a leer la traducción de Acharya Deva, que es un poquito más literal. Dice, en cambio, versus ¿qué? En cambio, versus a este farsante que hablamos en el texto previo, esta persona que restringe sus sentidos, pero que internamente mora en los objetos de sus sentidos, versus, en cambio, la persona sincera, que trata de controlar con la mente los sentidos activos, karma indriyai, y comienza el karma yoga, aquí Bhaktivedanta Swami le agrega con conciencia de Krishna, sin apego, es muy superior. ¿Sí? Una versión más literal diría, este es el 7,
mejor es aquella persona que toma el yoga de la acción con los sentidos de la acción, mentalmente restringiendo los sentidos. ¿Sí? Entonces, la diferencia de este farsante, este mityachara. Mityachara es una persona de achara, comportamiento mitya, falso. Un farsante, un chanta, como dijimos en nuestro capítulo previo. La diferencia de este chanta es que restringe sus sentidos mientras mora mentalmente en los objetos. Aquí la diferencia, esta persona que está fomentando Krishna en un sentido, es aquella persona que ocupa sus sentidos. Y aquí está hablando de sentidos muy específicos, los karmendriya. Bienvenida Su. Tanto tiempo también. No sé si está acá en Chile o en Argentina. Karmendriya son 5 sentidos de acción. Y esto lo habíamos hablado una vez. Los voy a escribir acá. Existen 2 grupos de sentidos. Los primeros son los jnana indriyas. Indriya significa sentido y jnana significa conocimiento. Esto cuando se escribe junto, la A con la I se juntan y forman un E. Entonces, estos se llaman jnanendriyas. Y estos se componen por oído o la audición, técnicamente. 2, el tacto. 3, la vista. 4, el gusto. 5, el olfato. Esos son los 5 o pancha jnanendriyas, los 5 sentidos de la acción, perdón, del conocimiento. Son sentidos in, como las radios que tienen un plug, un hoyito de in y otro de out. Es decir, uno es meter la información a la radio y otro es información que la radio saca a otro lugar. Entonces, nosotros también tenemos este mismo formato, tenemos sentidos de recepción, sentidos con los cuales conocemos. Son los jnanendriyas que estoy mencionando ahora. Conocemos a través de estos 5 sentidos. Y tenemos los karma indriyas, o bien escrito, karmendriyas, como lo escribe Krishna en el Bhagavad Gita. Los karmendriyas son sentidos out, hacia afuera. Los jnanendriyas son sentidos in, estos son out. Son sentidos de expresión. Con los primeros 5 conocemos, con el segundo quinteto actuamos, expresamos, hacemos cosas. Entonces tenemos manos, tenemos pies, tenemos boca, tenemos genitales y tenemos ano. No sé qué mucho se expresa a través del ano, pero algo. Se expulsa. ¿Sí? Esa es una acción en última instancia. Es el expulsar. Entonces este es el órgano fundamental de expulsión. Hay órganos de expulsión, pero este es el fundamental. ¿Sí? Las manos son para expresar y también para asir, también para defenderse. Los pies para caminar, para correr, también nos sirven de defensa. La boca, por supuesto, para hablar, para comer, aunque ahí entra más en el grupo previo. En este caso, cuando hablamos de la boca como karmendriya, generalmente se refiere a expresar, a hablar. Genitales para experienciar placer, para procrearse, y el ano para expulsar, para limpiar el cuerpo. Alguien escribió algo en el chat. Apana, yes. Apana vayu, esta forma del prana, o de vata también, reside no solo en el ano, porque los genitales también tienen que ver con apana vayu, reside en la zona pélvica. ¿Sí? Pero claro, ahí hay una zona muy importante para apana vayu. Entonces, aquí están estos 2 grupos de 5. Los grupos in, de incorporar cosas a nuestro cuerpo, y los grupos de sentidos out, los grupos de sentidos que expresan. Entonces Krishna particularmente está refiriéndose a todos en un sentido, pero particularmente se refiere a estos de acá, los karmendriyas. ¿Sí? Entonces si ahora volvemos a la anterior, vemos que aquí está la palabra karmendriya.
¿sí? En instrumental está en una declinación instrumental. Por medio, o sea, en el sánscrito lo he comentado, no hay tanto de estas preposiciones o cosas similares. Están agregados a la palabra. Entonces aquí la palabra es karmendriya, en plural. Si yo quiero decir por medio o mediante o a través, eso es una declinación instrumental, entonces le voy a agregar este iji al final, si es que son plural, es decir, los órganos de los sentidos o los sentidos de la acción, por medio de los sentidos de la acción. Ok, ese es el texto 7. Si es que hay comentarios o dudas, le pueden levantar la mano, pueden simplemente hablar, pueden escribir en el chat. Siguiente texto. Texto 8. Niyatam kuru karma tvam karma yayo nyakarmanaha sharira yatra pichate na prasidhyet akarmanaha. Desempeña tu deber prescrito. Niyatam. Niyatam significa algo que se debería hacer regularmente. Aquí son acciones regulares. Desempeña tu deber prescrito, pues hacerlo es mejor que no trabajar. Sin trabajar, uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. Otra traducción más literal sería, realiza las acciones requeridas o las acciones necesarias, niyatam, ya que la acción es mejor que la inacción. Aquí el segmento que define aquello es karma yayo hyakarmanaha. Y ciertamente, yayo, de esta misma raíz verbal de yaya, de superior, de mejor, de conquistar, en fin. Entonces, ciertamente es superior karma, la acción, que akarmana, que la inacción. ¿Sí? Entonces, haz las acciones necesarias, haz tus acciones requeridas, pues actuar es mejor que la inacción. Sharira yatra pichate, si es que uno no actúa, ni siquiera se puede mantener el cuerpo, sharira. Sharira es un sinónimo para cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo que Krishna le está diciendo aquí a Arjuna es que este acto de restringir las acciones, restringir los sentidos de acción y quedarse morando, mantenerse en los objetos de los sentidos, nos convierte en farsantes, en personas de comportamiento falso, mityachara, mientras que aquella persona que actúa por medio de sus órganos sensoriales, pero de forma regulada, consciente, y regulando sus procesos y sus sentidos por la mente, es superior. Incluso, Krishna dice acá, no podemos ni siquiera vivir si es que no actuamos. El cuerpo se mantiene a través de acciones. La acción de respirar, la acción de comer, la acción de tomar agua. Entonces, el cuerpo incluso requiere para mantenerse de acciones. Entonces, Krishna está siendo muy concreto en darle el peso a la importancia del actuar versus la inacción. Siguiente. Pablo, te voy a silenciar porque está entrando un sonido por detrás. El texto 9. No es necesario que apagues tu cámara, me gusta verte, Pablo. Yajñartat karmano nyatra lokoyam karma bandhanaha tadartam karma kaunteya mukta sangha samachara. Última frase muy bonita. Mukta sangha samachara. Mukta sangha samachara. Este texto completo dice, el trabajo que se hace como un sacrificio en honor de Vishnu debe realizarse, pues, de lo contrario, el trabajo lo une a este mundo material. Así que, oh hijo de Kunti, desempeña tus deberes prescritos para la satisfacción de él, y de ese modo siempre permanecerás libre de cautiverio. Aquí es muy interesante porque
voy a leer esta otra versión que es más literal y se van a dar cuenta que son muy distintas. Pero este verso se puede leer de las dos formas. Así que es muy interesante. Lo que está traduciendo aquí Prabhupada es completamente correcto, pero hay otra forma de leer este verso que también es completamente correcta. Una forma literal dice, este mundo es atadura karmática, ¿sí? Karma bandhana, es un lugar donde nos atamos por el karma, excepto por el karma hecho como ofrenda, ¿sí? Como yajna, como un sacrificio. Realiza las acciones por este propósito. Tat artam, artam significa por esta meta, con este propósito. Arjuna, libre de apegos, ¿sí? Entonces, voy a agarrar de nuevo y voy a decir que es muy interesante cómo se traduce muy distinto. Están traducidos muy distintos este verso, pero los dos son completamente válidos. Yajñarta actúa, karma, yajñarta, como con el propósito del yajña. ¿Y qué significa esta palabra? Quizás algunos de aquí la han escuchado. Yajña, que es esta parte que está aquí, aunque aquí está mejor. Ahí, yajña significa sacrificio y generalmente tiene la connotación de ceremonias de fuego, pero yajña, de la raíz verbal ij, significa literalmente ofrecer, ¿sí? Ofrecer algo, una ofrenda, un sacrificio. Entonces Krishna está diciendo que actúa con yajñarat, con el propósito de la ofrenda, porque de otra forma, cualquier otra acción va a ser karma bandhana, te va a dar todas las otras acciones que realicemos que no tengan esta naturaleza de ofrenda, van a atarnos irremediablemente, ¿sí? Entonces deberíamos actuar tat artam, con ese propósito. Eso va a ser liberador, mukta sangha, samachara. Haciendo a la perfección esta ofrenda, entonces mukta sangha, nos liberamos de esta atadura, de este bandhana, ¿sí? Ahora, ¿por qué aquí Prabhupada traduce como Vishnu? Y aquí está lo interesante, y que muchas veces algunos autores o algunos traductores del Bhagavad Gita se les pasa por encima. Yajna también es un nombre de Vishnu. Entonces aquí Krishna está diciendo dos cosas simultáneamente y es por eso que se puede traducir de estas dos formas. Krishna está diciendo, toda acción que no sea con el propósito de la ofrenda, ata en este mundo. Es una acción en última instancia egoísta y nos va a atar. Y por lo tanto, para poder liberarnos, debemos actuar con el propósito de la ofrenda. Pero otra forma de leerlo, y aquí es una forma mucho más bhakti yoguística, es que la forma en que podemos tener una vida de constante ofrenda es vinculándonos con la divinidad, con Vishnu, ¿sí? O Krishna. Recuerden que son sinónimos, por lo menos en el nivel teológico que estamos manejando hasta ahora. En otros niveles van a ser distintos. Pero en este nivel teológico que estamos moviendo ahora, Vishnu, Krishna, Yajna representan a la misma entidad, la supraconciencia. Entonces, esa vida de ofrenda que se está explicando de forma genérica en este verso, se va a llevar a cabo en su máxima expresión, en su samachara, en su expresión más completa, cuando ofrendamos las cosas a la supraconciencia. Eso es verdadera vida de ofrenda. Entonces, ambas formas de entender este verso son correctas, ¿sí? En el chat, Pablo dice, no caché que estaba encendido, no hay ningún problema, querido Pablo. Y Pablo dice, nos ata al resultado. Claro, porque recuerden que esta acción egoísta que no es ofrendada, cualquier acción que no es ofrendada, en última instancia está pensada para mí. Y si está pensada para mí, estoy esperando el resultado. Entonces, me ato al resultado de las acciones. ¿Sí? Es muy matemático en realidad el tema del karma, y lo hemos hablado. Es muy matemático, si bien muy complejo, entender el karma,
Hay ciertos autores que dicen que hay ciertas cosas que son imposibles de entender en su totalidad. El karma es una de ellas. La posición de Shiva es otra de ellas. Y la ontología del guru es la tercera. Esas son las tres cosas incomprensibles en su totalidad. Podemos entender cositas, pero incomprensibles en su totalidad. Pero aún así, en este formato es muy matemático. Es que si yo actúo con expectativas, me ato por tal expectativa. Por lo tanto, la ofrenda, que es una acción que es literalmente sin expectativa, cuando se realiza correctamente. Krishna luego va a hablar de algunos tipos de sacrificios que no son liberados de expectativas. Ese es el sacrificio en la modalidad de rajas, en la guna de rajas, de la pasión, de la expectativa, del orgullo, del ego. Y el sacrificio en la modalidad de la ignorancia tampoco nos va a liberar. Pero este sacrificio en la modalidad de la bondad e incluso suprabondad, Vishuddha Sattva, nos libera, porque no vamos a estar, no tenemos expectativas del resultado. Es solo la acción correcta, ¿sí? Entonces ya no nos ata. Vish, ¿Alguien más? que Yes. en realidad Hola. es como lo que estaba hablando hasta ahora. Krishna le dice todo el rato, en el fondo es lo mismo, dicho de otra forma, que cuando le dice, entrégate a mí, ¿no? Como que tus acciones sean ofrendadas hacia mí también, como Él como Dios, como divinidad. Yes, sí, en el capítulo 2 ya vimos eso, pero hasta ahora igual Krishna no lo estaba haciendo muy explícito, y de hecho en este verso tampoco lo hace tan explícito, porque literalmente esto lo podemos entender como yajna, como una ofrenda, es decir, actúa de forma desinteresada, incluso lo puedes traducir así, ofrendando, ¿sí? Pero por detrás de líneas, y esto es la belleza del sánscrito, esta palabra yajna tiene también esta connotación, o sea, ofréndame a mí. Yo soy la raíz, yo soy mula, yo soy la raíz de la existencia. Entonces, cuando me ofrendas a mí, no hay ningún tipo de atadura, por el contrario, hay un beneficio, un hitam, un beneficio holístico, completo, integral, versus el no actuar con esta mentalidad, donde hay beneficios que son temporales, limitados, dicotómicos, es decir, es benéfico para mí, pero nocivo para ti. Todas las acciones que no son por ofrenda generan eso, ¿no? Es muy loco. Nos hace bien si nos hace bien a nosotros, probablemente le está haciendo daño a otra entidad viviente. Cuando comemos, y de hecho ahora Krishna va a hablar acerca de eso, del comer. Cuando comemos pasa eso todo el rato. Yo estoy comiendo algo, pero al comer ese algo, alguien está saliendo dañado con ese comer, ¿sí? Llámese distintos niveles, por supuesto, de daño, por supuesto. Depende ahí de nuestra alimentación. Pero incluso una alimentación ultra no violenta sigue generando algún tipo de daño. Creo que aquí todos comemos arroz. Para el cultivo del arroz, no es que hay gente que está dándolo así, ¿no? Sí, igual hay personas que no comen arroz, pero el arroz, para sacar el arroz, son máquinas gigantescas que van moliendo la tierra, las cañas del arroz, y en ese proceso se mandan un montón de entidades vivientes. Y no son como bacterias, son ratones, son otro tipo de mamíferos un poco más grandes, pájaros. Entonces, ese es el conflicto con el actuar no ofrendado. El actuar no ofrendado es muy limitado el beneficio, es muy específico. El beneficio generalmente genera un daño, ya sea en otras entidades o también en el mismo, y en última instancia siempre genera atadura. Aquí Krishna le está diciendo, entonces actúa por ofrenda. Pero como bien lo dices, Paloma, también entre líneas está volviendo a tirar la idea de enfócate en mí, ¿sí? Piensa en mí, ofréceme a mí. Y eso va a ser muy literal en capítulos más adelante. ¿Sí? No se nos debe olvidar que el Bhagavad Gita es una canción de amor, en última instancia. Es un canto de amor. Es un secreto amoroso porque siempre se habla mucho del contexto filosófico del Bhagavad Gita, lo es.
Pero no es solo eso. Bhagavad Gita también es un relato amoroso. Krishna está hablando desde el amor y para el amor. Podemos traducir yajna en un sentido como amor, una acción amorosa. ¿Sí? Y es muy interesante porque cuando en nuestro estudio de Bhakti Yoga hablamos también de eso, de la relevancia del cultivo del amor hacia la divinidad. ¿Sí? Igual vamos a explorarlo después en algunos capítulos más adelante. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿Pete? Yes. Don Sí. Edu. Hello. Sí, estoy acá estoy por interno con la Pau. Le estaba Muy bien. soplando la pregunta. No, bueno, tú diste la respuesta respecto a eso que estábamos hablando, para mí como súper fuerte en el sentido de que son ciertas cosas como que nos mantienen en este mundo material que en el fondo es la pega, hoy cómo va la cosa, cómo está funcionando, y por eso estaba atentamente escuchando y te hacía la pregunta, claro, no esperar el resultado y hacerlo como un sacrificio, como una ofrenda, ¿verdad? Y eso también, que es lo que tú dices, por eso te digo que diste la respuesta final, eso es Bhakti. Eso está dentro del Bhakti Yoga, ¿no? Eso estamos ya trabajando en Bhakti Yoga. Sí, ahora, muy buena pregunta, o muy buen comentario. Hay una sutil diferencia entre el Bhakti Yoga y el Karma Yoga más devocional al que se está refiriendo aquí Krishna. El Bhakti Yoga per se, tiene una pequeña diferencia. En este caso, el Karma Yoga, que es lo que está explicando Krishna ahora, yo actúo según mis tendencias, según mis gustos, según mis necesidades, y según eso yo ofrendo. ¿Sí? ¿Cuál es la sutil diferencia del Bhakti Yoga? Y muy bonita al mismo tiempo. En el Bhakti Yoga yo ofrendo por los gustos, por las necesidades, por las tendencias de la divinidad. Entonces yo le doy a la divinidad lo que a la divinidad le gusta. En el Karma Yoga yo le ofrendo a la divinidad lo que a mí me gusta. ¿Sí? Entonces es una sutil diferencia y ambas son muy bonitas. Pero se distinguen en esto, entre otras cosas. Pero esta es un gran distinguidor. No sé cuál es la palabra. Un gran elemento de diferenciador. El Karma Yoga, yo ofrendo lo que a mí me gusta, las cosas que yo ya hago. Mi trabajo, por ejemplo, yo lo ofrendo. ¿Sí? Mis tendencias, yo las ofrendo. Eso es Karma Yoga, con Bhakti Yoga, por supuesto. Bhakti Yoga puro es yo ofrendo a la divinidad lo que a la divinidad le gusta. ¿Sí? Yo me sumerjo en los gustos, en las tendencias de la divinidad. Y eso requiere personalidad. Y esto es algo que hemos hablado. No es el Bhakti Yoga no puede aplicarse desde una concepción genérica de la divinidad. Por ejemplo, la divinidad como luz. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo le ofrendo a la luz lo que le gusta? ¿Cuáles son las tendencias de la luz? Para que el Bhakti Yoga se lleve a cabo, y esto lo estudiamos en los grupos de estudio de Bhakti Yoga, que están en línea, por si los quieren ver, están en el YouTube. En el Bhakti Yoga se requiere esta intimidad, se requiere personalidad, se requieren vínculos relacionales íntimos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a Krishna le gustan ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, eso significa Bhakti Yoga per se. Y en el capítulo, no recuerdo en qué capítulo es, 9 creo, Krishna deja esto en manifiesto en 2 versos. Entonces Krishna dice, ofréceme a mí estas cosas con amor y yo las voy a aceptar. Y Krishna le da un cierto ítem de cosas que le gustan a Krishna. Y que son cosas muy simples. Agüita, flores, hojitas. Eso le gusta a Krishna. Ahí está lo que a Krishna le gusta. Y él lo está diciendo explícitamente. Ofréceme estas cosas. Estas son las que a mí me gustan. No incluye, qué sé yo, pollito del McDonald's. No incluye ver, no sé, anime, hojas, agua, flores, en fin. Patram pushpam phalam toyam. Frutas, phala, patram, hojas. ¿Sí?
Ahí están las cosas que a Krishna le gustan. Pero en el siguiente verso dice, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrendes, en fin, hazlo como una ofrenda a mí. Entonces, ahí hay dos niveles distintos. En una, Krishna está diciendo, esto es lo que a mí me gusta, hazlo con amor y yo lo voy a aceptar feliz. Y en el siguiente verso dice, todas estas cosas que tú haces, hazlas por mí, yo las voy a aceptar también súper bien. Hay una pequeña diferencia, y esa diferencia es la diferencia entre el Karma Yoga con Bhakti Yoga y Bhakti Yoga puro. Paulo. ¿Se me escucha bien? Te escuchamos perfectamente. Ya. ¿Y por qué queremos ofenderle a Vishnu? ¿Por qué debemos? ¿Por qué queremos? ¿Por qué queremos? Ujú. ¿Por qué queremos ofender a la divinidad? Y no solo a lo que nosotros hacemos, o sea, no sé, por mi trabajo, lo que yo como. ¿Por qué queremos además darle florcitas, agüita, que es lo que le gusta a Krishna? Tú lo dijiste, de hecho en tu pregunta está implícita la respuesta. De hecho, yo la voy a responder como tú preguntaste. Tu pregunta es, ¿por qué queremos ofrendarle a Krishna Vishnu estas cosas? La respuesta es, porque queremos ofrendarle estas cosas a Krishna Vishnu. Esa es la respuesta. No hay una... en un sentido ontológico hay una necesidad de conectarnos con la divinidad. Y eso lo venimos hablando y desarrollando desde el principio, ¿no? La divinidad, no como Dios castigador o otras concepciones que generan nuestras distancias, sino que la divinidad como el soporte de la existencia. ¿Sí? Muy simple igual, muy intuitivo, muy sensible. La divinidad como el soporte de todo lo que existe. Entonces, ¿por qué quieres ofrendarle estas cosas? Porque es el soporte de todo lo que existe. Entonces, naturalmente, si tú lo ofrendas a la raíz, va a existir una retribución orgánica en todo el árbol. Mientras que si lo ofrendas a la hoja, no va a haber esa... Y fíjate que la hoja es tan parte del árbol como la raíz, pero tienen funciones y situaciones o posiciones distintas. Entonces, cada una cumple distintos roles dentro del gran esquema, ¿no? Esa supraconciencia es la raíz de todo lo que existe. Entonces, naturalmente, cuando tú ofrendas, de la misma forma que al ofrendar en la raíz, todo el sistema se nutre, cuando tú ofrendas a la supraconciencia, todo el sistema se nutre. Ahora bien, esta es la razón fundamental del por qué. Pero esa razón solo puede estimular tu deseo, pero no lo puede forzar. Entonces, si tú no ves las ganas, no tienes por qué hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo voy a querer hacer esto? Porque quieres. Si no quieres, no lo haces. Y Krishna, de hecho, Krishna es súper bacán en algunos capítulos posteriores. Dice, si no te tinca hacer eso, entonces haz esto. Si no te tinca hacer esto otro, entonces haz esto otro. Y si no te tinca ofrendarme con amor y toda esa cosa media romántica, entonces haz tu trabajo de forma responsable, por ejemplo. ¿Sí? Y si no te tinca tanto hacer tu trabajo de forma responsable, bueno, entonces regula tu mente, regula tus sentidos. Bueno, y si no te gusta, y así, va dando distintas opciones. Voy a tiro con tu dedo levantado, Pame. Entonces, eso, no, hay una razón por detrás, y es la razón que acabo de dar. El estómago es el otro gran ejemplo. Tú alimentas al estómago, y el estómago nutre al cuerpo entero, pero si alimentas la mano, no ocurre el mismo fenómeno. Entonces la supraconciencia es ese yajñarta, el nombre que Krishna está diciendo. Es el propósito de todas las ofrendas. Es el depósito de todas las ofrendas que existen. En última instancia, cualquier ofrenda real, cualquier ofrenda desapegada, libre, en última instancia se direcciona hacia la raíz, de alguna u otra forma. Tú puedes hacerlo de forma directa, con amor, como Bhakti Yoga, o puedes hacerlo a través de la naturaleza, a través de tus relaciones, en fin. Eso también es una forma de conexión divina, tanto cuanto sea una ofrenda libre. ¿Sí? ¿Está bien, Paulo?
Sí, está bien. Bacán. Gracias. Excelente. A ti. Pame. Pame, tú tenías un dedo levantado, un dedo furioso levantado. Sí, es que con lo que estaba hablando me surgió como la duda de cómo se plantea la palabra sacrificio, porque como que sacrificio, ofrenda, como que uno asocia como el sacrificio a algo que cuesta, no algo que hace como con gusto. Entonces como que si pudiera aclarar como si hay una diferencia o son similares. Buenísima pregunta. Es una gran pregunta porque tiene la potencialidad de resolver una gran confusión etimológica. Sacrificio es una palabra súper bonita, pero está tan teñida con connotaciones negativas, ¿no? Pero es una palabra tan bonita. Sacrificio significa ficio, face, hacer, como oficio, como la palabra oficio, es de hacer. Entonces, es un tipo de karma, es un tipo de acción, pero ¿qué tipo de acción es? Es sacra, es divina. Eso significa sacrificio. Es volver tus acciones, y recuerden que, según lo que hemos estado estudiando, podemos sin duda alguna equiparar, volver sinónimos la palabra divino con consciente. Cuando hablamos de algo divino es porque es algo consciente, ¿sí? Espiritual significa consciente. Entonces, sacrificio puede implicar, puede contextualizarse como actuar conscientemente, actuar de forma divina, actuar de forma trascendental. ¿Qué significa trascendental? Significa que está libre de karma bandhana, de ataduras por las reacciones. Eso significa sacrificio. Sacrificio es una acción libre. ¿Cacha lo que estoy diciendo? Es muy loco. Es una acción libre. Es una acción libre, liberada y liberadora. ¿Cachai? Eso es sacrificio etimológicamente hablando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que por sacrificio yo puedo hacer cosas de forma tan libre, y ojalá esto se entienda bien, de forma tan libre, que incluso esa acción no me gusta tanto. No es como, ¡uhú! Pero aún así lo hago. ¿Cachai? Estoy incluso liberado del gusto o disgusto, y lo hago igual. Ahora, y esto tiene mucho que ver con la pregunta que hizo el Paulo. Si eso yo lo impongo sobre otra entidad, ¿sí? Si yo genero una imposición de aquello, entonces ahora es algo forzoso. Y eso es lo que hemos connotado como un sacrificio. Oh, te tengo que levantarme y hacer esta cuestión. Eso es sacrificio. Este desagrado al actuar. Pero eso no es literalmente lo que significa sacrificio. Sacrificio significa acciones conscientes, trascendentales, que pueden incluir acciones que no necesariamente están basadas, y que no necesariamente. Son acciones que no están limitadas por el gusto y el disgusto, que no están determinadas por el gusto y el disgusto, que no quiere decir que sean acciones desagradables. Quiere decir que son acciones que no están determinadas por el gusto o el disgusto, son acciones libres. ¿Sí? ¿Hace sentido, Pame? Bacán. Buenísimo. Lili dice en el chat. ¿Sería como tapas? Paloma. ¿Tapas? Tapas, no necesariamente. No necesariamente. Porque es muy bueno que haga ese alcance. me produce también eso mismo, como decía la Pame, como sacrificio tiene esa connotación. Como que uno ve tapas y ve como los ascetas, y es como también ese tipo de sacrificio, y no la ofrenda amorosa, digamos, que trata de hablar. Y súper, tienen que ver, por supuesto, están vinculadas, pero tapas es lo que podríamos traducir mucho más fácilmente como aquel concepto que la Pame estaba equiparando con sacrificio. ¿Sí? Austeridad, dificultad. Eso es, tapa significa literalmente calor. Es un calor que yo aguanto. Porque sé que ese calor va a transformarme. Eso es tapas. ¿Sí? Pero etimológicamente sacrificio está mucho más vinculado con la idea de yajna que con la idea de tapas.
etimológicamente hablando. Sacrificio tiene que ver mucho más con esta idea de yajna, de una acción ofrendada, de una acción libre, una acción liberadora. ¿Sí? Ahora, en la actualidad, indudablemente estoy de acuerdo, esta idea de austeridad o acción difícil, tapa significa una acción difícil, pero que tiene el propósito de transformarme, se ha vinculado mucho más con sacrificio, pero originalmente sacrificio tiene esta otra connotación. ¿Sí? Y tengo otra pregunta. Puede ser. Vamos. Con lo que hablábamos de Bhakti y Karma, ¿sí? Bhakti Yoga y Karma Yoga, esta diferencia, esta como sutil diferencia. Entonces, el Bhakti Yoga no toma la divinidad como que esté dentro de las personas, porque si yo ofrendo, a ver, siempre he entendido que el yoga trata como de velar que la divinidad en el fondo está en todos nosotros y en todos los seres. Entonces, si desde el Bhakti yo lo ofrendo a esta divinidad, sin pensar en lo que a mí me gusta, sino que en lo que a la divinidad le gusta, estoy como alejándome un poco de esa idea, o es que yo he tenido durante 20 años la idea errónea de que la divinidad está en mí. No hay ningún error. No, para nada, no hay ningún error. Son distintos grados de vinculación. Son solo distintos grados de vinculación. ¿Cachai? Por ejemplo, un cabro chico tiene a su papá que es el gerente principal de todos los bancos de Chile. ¿Cachai? Entonces, una persona que sabe de esta posición, de este tipo, se va a vincular así como, wow, esta persona es ultra, tiene RAM por todas partes, porque es el gerente de todos los bancos de Chile. ¿Cachai? Y en un sentido, esta persona existe a través de todos esos bancos de Chile. Existe de forma súper, ¿cómo decirlo? Que todo encubre. ¿Sí? Pero para el niño, su papá no es una persona que cubre todo Chile. ¿Cachai? No es una persona que tiene sucursales en Puerto Montt, en Arica, ¿cachai? Magallanes, en La Serena. Para ese cabro chico, su papá es la persona más bacán que existe, ¿no? Eso es todo. Pero no tiene esta percepción. Las dos son correctas. Ninguna es incorrecta. Y las dos coexisten. Son paradójicas, pero coexisten. ¿Sí? Buenas noches, Macari. Buenas noches. Entonces, de la misma forma, podemos vincularnos con la divinidad de forma general, podemos vincularnos con la divinidad de forma personal y general, y podemos vincularnos con la divinidad solo de forma personal. Entonces, por ejemplo, en los textos que hablan del Bhakti Yoga en relación a Krishna, las mejores entidades, las top, las Uttama Bhaktas, las devotas, las personas devotas más increíbles, son unas jovencitas. Son jovencitas y muchachitos. Son muchachitos y muchachitas que de filósofos no tienen nada en verdad. Y que no conceptualizan a la divinidad como residiendo en todas partes, la verdad. No, la divinidad es un jovencito negruzco, con una pluma, que toca la flauta, pero como nadie, y que es tan hermoso. Es tan hermoso. Entonces, ¿cachai? Que la concepción de la divinidad es muy distinta. Ahora bien, y que es súper transversal también. Con esto no quiero decir que lo que tú mencionaste no sea correcto e incluso necesario. ¿Sí? Estoy completamente de acuerdo en que es correcto, e incluso en nuestro nivel de entendimiento, de aplicabilidad, de sensibilidad y de vínculos, probablemente es lo más apropiado de percibir. ¿Ok? Solo quiero marcar la idea de que el Bhakti Yoga va incluso más allá. ¿Cachai? Incluso va más allá. Y que incluye el otro concepto. Es decir, para una persona, un practicante de Bhakti Yoga,
en una etapa muy avanzada, esa persona va a ver a la divinidad en todas partes. ¿Cachai? Va a ver a la divinidad en todas partes. No necesariamente de la forma en que ahora lo estamos conceptualizando. ¿Cachai? No sé, por ejemplo, yo me lo imagino como una luz que está en mi corazón y esa luz también está en tu corazón. No necesariamente de esa forma, ¿cachai? Pero también va a tener ese mismo vínculo. Cada entidad que vea le va a recordar a la divinidad, ya sea de forma general o de forma específica. Eso. Y en relación al punto específico filosófico que estabais tocando, a ver si esto lo explica como ecuación. El Bhakti Yoga incluye al Karma Yoga y al Jnana Yoga, pero no viceversa. El Karma Yoga no incluye al Bhakti Yoga necesariamente. ¿Sí? Entonces, con eso estoy tratando de explicar que para un Bhakti Yogi va a ver a la divinidad en todas partes y además va a ofrendarle de forma personal a la divinidad. Para un Karma Yogi, no necesariamente. Para un Karma Yogi quizás va a ver todo como una oportunidad de ofrendar, ¿cachai? De liberarse del resultado de las acciones, pero no necesariamente como una conexión amorosa con la divinidad. Entonces, uno incluye al otro, pero no viceversa. Perfecto. ¿Está bien? Súper, gracias. Sí, súper. Muchas Ya, gracias. bacán. De nada, y, o sea, un placer. Y es una muy buena pregunta, solo que es compleja a ratos de poner en palabras, especialmente en el contexto que estamos trabajando ahora. En los estudios de Bhakti Yoga hablamos harto de esto, así que de repente échale una mirada, no son tanto igual los encuentros que hicimos, Paloma, así que si podéis, échale una miradilla a algunos. Bacán. En algunos segmentos Sí. estudiamos harto eso. Antes que Vish, se me una pase... pregunta. Ah, Yes, dale. Paulo, ¿no quieren que... déjame leer porque si no, la Lili se va a sentir mal quizá. Mentira. La Lili escribió en el chat antes, en el sentido latino, de América Latina. No, me imagino que no. El sacrificio se relaciona con el hacer sagrado mediante la sangre. Es un poco violento. Sí, eso es una connotación, pero no necesariamente refleja la etimología de la palabra sacrificio, pero sí. Y que de nuevo, ahí está el vínculo con tapas. ¿Sí? Ahí está el vínculo que Paloma preguntaba por tapas y yajna. Pero, y aquí está lo que hablamos. Tapas generalmente incluye una forma de yajna, pero no todo yajna es tapas. Paulo, ahora sí. Somos Me todos. parece que cambié la voz. Sí. La pregunta era si yo ofrendo mis acciones o lo que sea para desapegarme del resultado, ¿no me estoy apegando a un resultado? No sé si se entiende. Se entiende. Y ahí está lo que mencioné de Sattva Guna. Técnicamente hablando, sí, estás atado, pero esa atadura te permite desatarte. ¿Sí? Es como tengo acidez, porque comí cosas malas, ¿cachai? Por ejemplo, comí cosas muy ácidas. Voy a poner un ejemplo ayurvédico. Comí muchas cosas ácidas, como fermentados, vinagre, qué sé yo, y me dio acidez. Entonces, ¿cómo me puedo mejorar? Hay distintas formas, pero una forma de mejorarme de esa acidez es comer un ácido muy específico, que se llama amla, o amalaki. El amalaki es un frutito ayurvédico, y que es ultra ácido, es terrible ácido. Cuando tú lo pruebas, es como una cachetada de acidez. De hecho, es lo más ácido. Es la fruta que tiene mayor contenido de vitamina C, de ácido ascórbico. Entonces, muy ácido cuando lo comes. Después se transforma en astringente, es decir, como que te chupa la boca, y su último sabor es dulzón. Entonces, muy rico después. Con eso te baja la acidez. Entonces, en este ejemplo, un ácido baja la acidez. ¿Sí? De la misma forma, una forma de acción e incluso una forma de apego
puede liberarte de los apegos. Eso es lo que está presentando Krishna, de hecho, ahora. Es lo que está tratando de explicar. Es que una forma de actuar, e incluso, en un sentido, una forma de apego, el apegarse a no atarse por resultados, nos va a liberar de las ataduras. ¿Sí? Patanjali también explica esto. Él habla de un... ¿Cuál es la palabra? No recuerdo el nombre técnico. Pero un académico, Edwin Bryant, le llama el Vritti Terminator. Es decir, el Sanskara Terminator en realidad. Que es, los sanskaras son las impresiones mentales que nos atan. ¿Cierto? Lo hemos hablado harto. Sanskaras son estas impresiones mentales en nuestro subconsciente que nos atan. Sin embargo, por la práctica del yoga se van generando nuevos sanskaras, nuevas impresiones mentales. Pero son impresiones mentales que buscan liberar. Entonces, de tanta impresión mental que busca la liberación, en el momento de samadhi hay un último sanskara, previo a la última forma de samadhi, asamprajñata samadhi, o de esta completa integración de la conciencia. En ese momento, antes, justo en el preámbulo de entrar a esta completa integración, hay un último sanskara. ¿Cuál es ese último sanskara? El sanskara de deja de tener sanskaras. Ese es el último sanskara. Pero es un sanskara. Y ese sanskara es la puerta para esa completa integración. Entonces, de la misma forma, Krishna está estimulando la misma idea. ¿Sí? Aunque estés apegado a esa idea que acabas de establecer, Pablo, es mejor que estés apegado a acciones egoístas. Porque te va a ayudar a desapegarte de esas otras acciones y sus otros resultados. ¿Hace sentido, Pablo? Excelente. Sí, caleta. Se está preparando un cafecito muy desapegado. Un chocolate muy desapegado. Un chocolate muy desapegado. Bueno, bacán. Ya. Voy a leer la seguidilla de versos que viene ahora, porque ahora viene como una seguida muy poética, de hecho, muy bonita. Estas no las voy a explicar tanto, voy a ir leyéndolas más que nada. ¿Sí? Acá, solo para referencia, Bhaktivedanta Swami, aunque no pone explícitamente dónde, pero aquí pone la frase, muy importante, Yajño vai Vishnuhu. Eso quiere decir que Vishnu vai es sinónimo de Yajña. Yajña, Vishnu es sinónimo. ¿Sí? Ya. Ok, aquí viene una seguidilla muy bonita. Sahajajñaf prajashrishtva purovata prajapatihi anena prasavishyatvam esha kamadhuk. Mal leído. Esha vostu ishtakamadhuk. Esha vostu ishtakamadhuk. Hay un problema aquí, muy interesante. Vamos a tener que investigarlo. Tiene 9 sílabas. Ahí podría leerse. Está interesante. Puede tener 9 sílabas y todas estas deberían tener 8. Y dice, aquí pareciera, ¿cómo decirlo? Aquí pareciera que Arjuna estuviese preguntando antes que Arjuna le está diciendo, ok, yo puedo actuar desinteresadamente, pero igual van a llegar resultados a mí, ¿cierto? Lo hemos hablado antes. Lo importante es actuar desinteresadamente, pero los resultados van a llegar igual. ¿Qué pasa si yo disfruto de estos resultados? ¿Está bien? Entonces aquí viene toda una seguida bien bonita que Krishna va a explicar. Y dice, aquí Krishna está parafraseando. Al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas, Prajapati, produjo generaciones de hombres, técnicamente hablando de personas, y semidioses, junto con sacrificios en honor de Vishnu, y los bendijo diciendo,
sean felices mediante este yajna, sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr la liberación. Sigo leyendo. De hecho, me voy a ir para atrás para leerlo de corrido y después voy a leer la traducción un pelito más literal. Texto 11. Los semidioses complacidos con los sacrificios también los complacerán a ustedes. Y de ese modo, mediante la cooperación entre hombres y los semidioses, reinará la prosperidad para todos. Texto 12. Al ser complacidos mediante la ejecución de yajna, sacrificio, los semidioses que están a cargo de satisfacer las diversas necesidades de la vida, les proveerán a ustedes de todo lo que necesiten. Pero aquella persona que disfruta de esos regalos sin ofrecérselos a su vez a los semidioses es sin duda un ladrón. Antes un farsante, ahora un ladrón. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados, porque ingieren comida que primero se ha ofrecido en sacrificio. Las demás personas que preparan comida solo para el disfrute personal de los sentidos, en verdad comen únicamente pecados. Afírmate. Hasta el 15. Todos los cuerpos vivos subsisten de granos alimenticios, los cuales se producen como resultado de las lluvias. Las lluvias se producen como resultado de yajna, sacrificio, y el yajna nace de los deberes prescritos. Texto 15. Las actividades reguladas se prescriben en los Vedas, y los Vedas proceden directamente de la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, la trascendencia omnipresente se encuentra situada eternamente en los actos de sacrificio. Este último está buenísimo. Tasmat sarvagatam brahma nityam yajñe pratishtitam. Me voy a tatuar esa frase. Está pero increíble. Por lo tanto, la trascendencia omnipresente se encuentra situada eternamente en los actos de sacrificio. Buena. Qué frase. ¿Qué frase? Por lo tanto, la trascendencia omnipresente está. ¿Dónde está la trascendencia? Está en yajñe. Yajñe está en locativo, es decir, en una locación, en un lugar. En el sacrificio. Nityam, eternamente. Muy bonito. Voy a leer otra traducción. Esta no es tan literal, de hecho. Es una traducción poética. Y es por una de las versiones que les comenté al principio. Con esto vamos a cerrar nuestro estudio de hoy y dejar espacio para preguntas si las hay o comentarios. Este es de una de los ¿qué? Estoy buscando. Una de las posibles traducciones del Bhagavad Gita que pusimos al principio, que se llama Un Gita Simple, ¿sí? De Braja Kishore. Que lo que tiene de interesante es que no es como lo está haciendo aquí muy académicamente Bhaktivedanta Swami, de poner el sánscrito, poner la traducción palabra por palabra, después una traducción completa y un significado, sino que va traduciendo el Bhagavad Gita como si fuera una conversación. Entonces, muchas veces pone cosas que no están explícitas en el Bhagavad Gita. Por ejemplo, donde yo les comenté, pareciera que Arjuna está preguntando esto, eso no está explícito en el Bhagavad Gita. Pero a través de distintos comentaristas de distintas tradiciones, podemos entender que en última instancia esto es una conversación. Y todo este segmento proviene de algo que Arjuna también está preguntando, ¿no? Como, ok, yo puedo actuar de forma como una ofrenda, con sacrificio, desapegado de los resultados, pero igual me van a llegar los resultados, puedo disfrutar de ellos. Y Krishna le está respondiendo, sí, ¿cómo es que puedes disfrutar de ellos? Entonces, esto es lo que le va a decir, lo voy a leer ahora desde esta otra versión. Dice, cuando el creador, el Prajapati, creó los deberes, creó las ofrendas, él le dijo a las personas que todos los deberes te vuelvan prósperos, que todos los yajna, en última instancia, que todas las ofrendas te vuelvan prósperos y que satisfagan todos y cada uno de tus deseos. Complace a las divinidades a través de estos deberes y las divinidades te van a bendecir con todo lo que tú deseas. De esa forma, tanto ustedes, las personas, como los
celestiales, como las divinidades, van a prosperar. Si tú tratas de prosperar sin sacrificio, entonces te vas a volver un ladrón, sujeto a castigo. Es por eso que quienes comen alimentos que quedan, los alimentos remanentes, después de haber sido ofrecido a otros, en especial a los seres celestiales, a las divinidades, nunca sufren. Mientras que aquellos que cocinan solo para sí mismos, comen su propia pérdida, o su propia caída. Vuestros cuerpos están hechos de nutrientes en las comidas. Nuestro cuerpo está hecho de estos nutrientes en la comida. La comida viene de la lluvia. La lluvia viene de la naturaleza. No trates de robarle a la naturaleza. Las fuerzas personificadas de la naturaleza están satisfechas cuando tú eres no egoísta y responsable. Los deberes se definen en los Vedas, que son sonidos, ondas de sonido espiritual. Por eso los deberes son esencialmente espirituales. Sigue estos deberes y vas a prosperar material y espiritualmente. Hay otra forma de leer todo este segmento. Voy a escribir algo en el chat. Lili dice que el 3:10 es igualito a Jesucito en la última cena. Algo hay, puede ser. Entonces, básicamente eso es lo que le está respondiendo Krishna. Arjuna, puedes disfrutar, por supuesto. ¿Por qué vas a disfrutar? No, ni siquiera tenemos que esperar el disfrute. El disfrute llega de forma holística, de forma integral, cuando existe reciprocidad con la naturaleza y con los seres que la gobiernan. La naturaleza está administrada, podríamos decir, por seres celestiales, los devatas, que mencionó harto Krishna, ¿sí? El dios del viento, la diosa de la tierra, el dios de la luna, dios sol, en fin. Si es que generamos reciprocidad con ellos y ellas, con esas divinidades, con esos seres celestiales, entonces naturalmente ocurre un flujo, un circuito de reciprocidad desde los seres vivientes con la naturaleza. Es lo que ocurre naturalmente con los animales en la naturaleza, ¿no? Los animales naturalmente viven desde el yajna, desde la ofrenda. Y esto varias veces lo he dicho porque siempre me emociona pensar en que la naturaleza tiene este orden natural, ¿no? Siempre pienso, por ejemplo, los salmones que van a poner sus huevitos en la parte más alta de la montaña y tienen que atravesar 1000 penurias para llegar. Lo hacen igual. Desovar, gracias, desovar. Y lo hacen solamente para desovar, ¿no? Ni siquiera es para un beneficio para Don Salmón o Doña Salmona. No es un beneficio particular, que era lo que estaba respondiendo antes. No es un beneficio que está limitado por el tiempo. Es un beneficio trascendental, ultra global. ¿Sí? Las hormiguitas que cuando hay agua se empiezan a poner como balsas para que otras hormiguitas puedan cruzar. Toda la naturaleza constantemente tiene esta naturaleza de ofrenda. Los árboles, ¿no? Qué cosa más ofrendística. Es heavy los árboles. Los árboles frutales, por ejemplo. Acá tenemos algunos frutales y uno puede palpar esa naturaleza en la naturaleza. De ofrenda, ¿sí? De yajna. Y eso es también lo que representa Vishnu, ¿no? El sostén de la vida, como sostener la vida a través de eso. Yes, exacto, sí, tal cual, por eso se llama yajna, porque sustenta la vida a través de la ofrenda, sustenta la vida a través del sacrificio, ¿sí? Entonces eso es lo que le está diciendo Krishna a Arjuna, a través de este tipo de acciones, todo es dichoso, todo es abundancia, todo es complacencia. Naturalmente este círculo se cierra perfectamente. Todos están satisfechos, las divinidades porque se le está ofrendando
y las divinidades naturalmente quieren ofrendar de vuelta. ¿Sí? Por ejemplo, y aquí Krishna da solo un ejemplo porque hay muchos más, pero está dando el ejemplo de la lluvia. Entonces las divinidades, los celestiales, ofrendan lluvia. Es muy bonita esta forma de percibir y es tan transversal en distintas culturas, en distintas cosmologías, ¿no? Como que hay tantas cosmologías, tantas visiones ancestrales que tienen esta misma percepción. Una vida de ofrenda solo puede generar, y esto va en contra de esta percepción moderna que tenemos de sacrificio, que era lo que preguntaba la Pame. ¿Sí? Todas las tradiciones ancestrales veían este sacrificio, esta naturaleza de ofrenda, en vínculo con la naturaleza, con la divinidad, como el origen del disfrute. Es decir, nos beneficiamos, disfrutamos de la vida cuando llevamos una vida de ofrenda. Y si la humanidad se volcase hacia la ofrenda, entonces la humanidad sería dichosa. Eso es lo que está diciendo Krishna, de hecho, en todo este segmento muy poético. ¿Sí? Es que si la humanidad se volcase hacia la ofrenda, entonces toda la humanidad estaría satisfecha. Podemos, y con esto cierro, con esta frase para el oro, para el bronce, no sé cómo, para la plata. Esta era moderna en la que estamos ahora es una era completamente opuesta a la ofrenda. Y es por eso que la humanidad está tan como apretada, tan tensa. ¿Sí? Porque tenemos justamente la visión individualista, egótica, para mí, cómo es que yo tengo que satisfacerme. Entonces el resultado es súper experienciable, ¿sí? Desde lo micro a lo macro. Socialmente tenemos líderes que son una aberración a la palabra líder. No tiene sentido, ¿sí? Hay catástrofes naturales todo el rato, hay mucho sufrimiento. Nosotros en nuestra sociedad moderna, industrial, y me refiero a nosotros, los que estamos hablando ahora, somos súper privilegiadas y privilegiados porque no todo el mundo es así. En el mundo hay mucho sufrimiento, hay un montón de sufrimiento. Y ese sufrimiento, la raíz, es una mala distribución, porque nadie quiere ofrendar. Queremos simplemente acaparar. Hay una frase que salía en una película que siempre me voló la cabeza, me encantaba, que es que cómo podemos estar en una sociedad donde coexiste la obesidad, y no me refiero a la obesidad como problemas hormonales, sino que obesidad por simplemente comer mal, comer chatarra, y comer mucho, y simultáneamente la hambruna. ¿Cómo pueden existir multibillonarios y personas sin plata para comprar pan? ¿Cómo pueden coexistir? ¿Cómo? Se entiende, ¿no? Es insensible que coexistan esos polos. No tiene sentido. Es simplemente una falta de naturaleza de ofrenda, de compartir. Esta es otra forma de pensar la ofrenda, el compartir. ¿Sí? Si todos los recursos que tuviese la sociedad humana actual se repartieran, ni siquiera de forma transversalmente equitativa, ni siquiera, pero se repartieran de forma sensible, humana, no habría hambre, no habría pobreza. La naturaleza está otorgando todos los recursos, están ahí. La naturaleza está otorgando todo lo que se necesita. Pero nosotros creamos todas estos trastornos creados por nuestra falta de ofrenda, por nuestra falta de compartir. Así que todo este segmento es lo que Krishna está como postulando para mostrar la importancia trascendentalista de la acción de ofrenda, pero también incluso la necesidad materialista. O si queremos vivir bien materialmente hablando, debe existir una atmósfera de compartir, debe existir una atmósfera de ofrenda. La ofrenda, está diciendo Krishna, es necesaria y útil para los asuntos espirituales como para los asuntos materiales.
La ofrenda es el camino. Ciertas cosas en el... Voy a dejar de compartir esta pantalla. Aparecieron ciertas cosas en el chat que estoy un poco sin entender. Pablo escribió los hongos. ¿Qué pasa con los hongos? Macari puso, ¿cómo se escribe qué, Macari? Macari. No, Paulo escribió hongos. Hola, sí, no, quería preguntar cómo se escribe ñac, es que no sé pronunciarlo, ñac, ñac, como el ecosistema o la relación como con el todo. ¿Cuánto? Ahí está, ahí lo escribí. Ah, ya, hoy qué difícil. Ya, gracias. Sí, muy difícil, porque tiene esta partícula verbal JN, que es ña. Es una doble L con una ña. Es que es bien complejo de pronunciar. Queréis recordar, eso sí, que la obesidad no es sinónimo de enfermedad y no se relaciona con acaparar. Pienso que puede ser ofensivo para personas gordas. Entiendo la metáfora, pero para recordar. El gordodio internalizado. Un temazo, Macari. Creo que ahí, no sé si son las cosas tan blancas y negras. Por eso es que lo maticé. No sé si lo que dices está matizado. No creo que sea tan blanco y negro. No creo que sea tan fácil como decir la obesidad es siempre una enfermedad o ¿qué dije? La obesidad es siempre una enfermedad o la obesidad nunca es una enfermedad o nunca tiene que ver con el acaparar. Yo creo que ahí hay matices y deben ser sensiblemente revisados y reflexionados, porque todos los casos son distintos, ¿no? Y Macari después escribió, entiendo la ofrenda y me hace sentido el buen vivir y la relación simbiótica con la naturaleza. Yes. Lo simbiótico requiere ofrenda. No puede haber simbiosis desde el egoísmo. El egoísmo es la oposición a lo simbiótico. Yes. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar algo, criticar algo, contar un chiste? Bit. Edu. También se entiende, o se podría entender ahí, te lo pregunto, que el sacrificio u ofrenda nos ayuda, o quizás puede ser la exuberada importancia, porque nos aleja también de lo que es la pasión y la ignorancia, ¿no? Yes. Y con todo lo que ello conlleva, de materialismo, bueno, todo lo que estamos hablando. Yes. Muy bien. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, más adelante Krishna lo toca ese punto. ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? Krishna habla acerca de aquello. Sí. La ofrenda, y a eso me refería. La ofrenda va a ser la puerta que abre la espiritualidad, pero también la ofrenda abre la puerta de un buen vínculo materialista incluso. ¿Sí? Materialista me refiero de nuestro contacto con la materia. Porque también podemos entender el materialismo a nivel filosófico como egoísmo. Y en ese sentido, ahí no entra la ofrenda. ¿Sí? Pero cuando aquí connoto materialismo, me refiero como a nuestro vínculo con la materialidad. Para que se lleve bien, se requiere de todas formas la ofrenda. Y eso es sádvico. Ahí está lo que tú mencionaste de este alejamiento de esta hiperactividad pasional, rayas, y de esta ignorancia de tamas. Gracias. Yes. ¿A ti? Ya, po, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Si es que no. Pauli, veo con tu Sí. mano ahí. Estaba pensando que, o sea, con estas reflexiones y comentarios que han hecho, como que pensé que igual no sé si tiene que ver con lo que estamos hablando, entonces por eso estaba pensando si activaba o no el micrófono. Pero
como que esto me lleva a pensar como al sistema cultural que estamos llevando hoy en día de desechar cosas. Porque tú cuando hablamos de obesidad, siento que estamos en una cultura en donde yo me compro algo muy inmediato, muy rápido, muy fácil, donde no le alcanzo a tomar el valor de lo que tuvo de producción esto, y luego lo desecho. Y siento que eso está ocurriendo hasta incluso a niveles de relaciones humanas. Y eso es súper heavy, o sea, no sé si tendrá que ver mucho con esto de la ofrenda, pero sí siento que si como humanos intentamos guiarnos mediante el ofrendar en todos los aspectos de la vida, probablemente tengamos frutos distintos en nuestro camino. No sé si me explico. Todo el rato. Todo el rato. Es que es bacán, estoy completamente de acuerdo con tu comentario. Y creo que esa forma de vivir explica y aplica un montón de los otros conceptos que hemos estado estudiando, como esa naturaleza sádvica, como la falta de egoísmo, como esta comprensión holística de la divinidad, como lo decía la Pame, ¿cachai? De la divinidad residiendo en el corazón de toda entidad viviente, residiendo en todas partes. Eso es, de nuevo, sacrificio, ¿no? Volver sagrado, actuar de forma sagrada, de forma divina. Y ahí está la otra connotación de lo que hablábamos de materialismo. Materialismo es todo lo opuesto a este actuar divino. Materialismo es el actuar que va para el otro lado. El del desechar, el del no ofrendar, el del egoísmo, el del individualismo, el del capitalismo. Todo el rato. Sí. Y que estoy súper de acuerdo contigo, que puede aplicarse con cosas tan simples como eso, como poner la atención a nuestros desechos, ¿no? Eso está súper bueno, súper importante. Gracias. Thank yous. Ok. Yo tengo una Fe. pregunta. Yes. Te escuchamos. Dígame que será como lo que hablamos. Hablaste antes respecto del vínculo con la divinidad. Ujú. No sé si, quiero saber si es como correcto decir que cuando hablamos de vincularnos con distintas divinidades, porque, claro, hablaste de vincularnos con Krishna o Vishnu, pero son muchas, entonces, con distintas divinidades, podríamos decir que estas son como especies de soportes para vincularnos con la conciencia, con nuestra conciencia o con la supraconciencia. ¿O no tiene que ver? Depende cómo lo estés, desde dónde te he observado. Sadhana, sadhya. Sadhana es la danza. Uno es una práctica esforzada, por así decirlo, es una práctica que se lleva a cabo con esfuerzo, con disciplina. El otro es la experiencia que resulta de esa práctica. ¿Ok? Entonces, en el caso del Bhakti Yoga, de vínculo con la divinidad, puede ser sadhana, es una práctica que se lleva a cabo con esfuerzo y con disciplina. Sadhya es la meta, es una experiencia, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas, ¿puede ese vínculo ser un soporte para la conciencia? En sadhya no es un soporte de nada, es la experiencia concreta de vínculo con la divinidad. Pero en sadhana puede ser, por supuesto, un soporte. De hecho, el yoga existe un montón de conceptos que tienen que ver con alamba o con alambana, con soportes que me van a ayudar a llegar a un cierto estado. Y uno de ellos, por ejemplo, es la visualización de un devata o de una divinidad. Otro es mantra de la divinidad. Entonces son soportes para alcanzar ciertos estados. Eso es sadhana. ¿Sí? En sadhya, tú no estás tratando de hacer nada, no estás tratando de sostener nada. Es simplemente la experiencia de ese vínculo. ¿Sí? Y eso en el Bhakti Yoga prima.
Es decir, en el Bhakti Yoga lo que se prima es ese vínculo por sí mismo, experiencial. El Bhakti es absolutamente experiencial y puede conjeturar teorías, ideas, en fin, para estimular, pero en última instancia es absolutamente experiencial. Entonces, depende desde dónde estés mirando, Fe. Bacán. Lo entiendo y me responde una parte de la pregunta. Pero así todo, el vincularse con la divinidad es algo sinónimo como vincularse con cualidades de la conciencia o de la supraconciencia. Es vincularte con la supraconciencia, pues todo el rato. Eso es un yoga. Es un tipo de vínculo, ¿sí? Un yukta. Vincularse con la divinidad es vincularse con la supraconciencia. Sí. Ahora, el cómo, eso es muy amplio y depende mucho de la forma, de dónde, del Ishtadevata. Ishtadevata es un concepto que de hecho incluso aparece en el Yoga Sutra. Ishtadevata es tu vínculo específico con la divinidad. ¿Sí? ¿Cuál es tu vínculo específico con la divinidad? Y eso incluye distintas cosas, si es un vínculo específico con la divinidad, incluye nombres específicos, incluye formas específicas, incluye gustos específicos. Ninguno de ellos, y esto es importante, ninguno de ellos materiales o condicionados o limitantes. ¿Sí? He puesto el ejemplo de la música. En el jazz, tú tienes distintas especificidades. Puedes elegir esta melodía con este ritmo, ¿sí? Y con esta velocidad. Y puedes poner otra melodía, otra composición de notas, más otra composición métrica de percusiones, más otra velocidad. Las dos son jazz, y las dos tú puedes liberarte en esas formas. Tú te puedes liberar en esa experiencia, y puedes jugar y crear en ella un montón de cosas. Pero esas formas te permiten de hecho la experiencia de liberarte en esa música. Entonces, de la misma forma, la divinidad permite esos vínculos específicos a través de formas específicas, pero no limitantes, sino que formas liberadoras, que permiten una experiencia libre de vínculo. ¿Sí? Apareció una guagua, un guagua grande. Ya. Ok. Pame. Última pregunta. Ya, es que con esto de que se puede disfrutar como de los resultados de la ofrenda, se me produjo como un ruido con la ecuanimidad. Ajá. Porque como que yo entendí que como la ecuanimidad como no como apegarse ni al sufrimiento ni a la felicidad. Entonces, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se enfoca o no sé? Me generó como esa confusión. ¿Qué onda el placer, el disfrute con la ecuanimidad? Sí. ¿No era la ecuanimidad el no apegarse al disfrute o al dolor? Bacán. Sí. Me gustaría abrirla para no estar todo el rato yo hablando, porque aquí hay personas que... y de hecho, yo creo que tú misma también estás intuyendo la respuesta, pero ¿a algunos de ustedes se les ocurre cómo congeniar esta paradoja? ¿Cómo es que podemos disfrutar, pero al mismo tiempo permanecer ecuánimes? ¿Cómo entendemos la ecuanimidad? Marcelo. Bueno, sí, bueno, se me ocurre un poco que tiene que ver un poco con que una cosa es el apego a los efectos y otra cosa son los efectos en sí. Y la ecuanimidad, que a veces se puede malentender como indiferencia, no es lo mismo. Ecuanimidad es simplemente sentir, pero no apegarte a lo que estás sintiendo. Entonces, puedes sentir placer, pero no querer retenerlo, sentir dolor, pero no querer rechazarlo. Es simplemente mantenerte en un
ánimo constante, que no quiere decir que siempre tenga el mismo ánimo, pero con una receptividad constante al placer o al dolor. Buenísimo. Excelente. Sí, Un equilibrio. súper. Equilibrio. Bien. Sí, un equilibrio. Súper, un equilibrio. Enfrente a esta. ¿Se acuerdan lo que. Cómo Krishna hablaba de esta ecuanimidad a desarrollar? Y él hacía la alusión de las estaciones. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2. Shitoshna. Frente a las estaciones, a los cambios de las estaciones, igual tú sigues siendo la Pame. ¿Sí? Permaneces como la Pame, a pesar de que haga frío, a pesar de que haga calor. A pesar de que haga frío, te abrigues, y por lo tanto tú actúas en consecuencia con la condición, y en verano te desabrigas, tú igual sigues siendo la Pame. ¿Cómo yo veo la ecuanimidad? Como el no perderte en el placer y no perderte en el dolor. ¿Cachai? Cuando a veces estamos experimentando cosas tan placenteras, a veces nos perdemos en eso. ¿Cachai? Dejamos y nos vamos en la ola. Sí, te como va a dice ir la Julieta. Y dejamos de tener voluntad, por ejemplo, dejamos de tener autogestión, perdemos aquello. ¿Sí? Nos perdemos en ese placer. Y viceversa, en el dolor también, ¿no? En el sufrimiento, nos perdemos un montón. Entonces, ecuanimidad significa que podemos experienciar esas cosas, como dijo el Marcelo, pero sin perdernos en ellas. Y como muy bien también lo dijo el Marcelo, el apego es distinto a la experiencia. Y eso es súper importante. Muchas veces malentendemos el apego como la ausencia de experiencias. El apego no nos volvemos, Krishna no está estimulando que nos volvamos piedras. Tan simple como eso. Krishna está estimulando que seamos seres conscientes, que tengamos experiencias, pero que seamos seres conscientes, que no seamos determinadas y determinados por las experiencias. ¿Cachai? No es ni la una ni la otra. No es ni convertirnos en piedras sin experiencias, pero tampoco es ser las experiencias. ¿Cachai? Eso es ecuanimidad. No ser una piedra sin experiencias, pero tampoco es ser las experiencias. Y ser el dolor. Y estar determinado o determinada por el dolor. O ser placer y estar determinado o determinado por el placer. ¿Sí? Eso significa. Entonces, Krishna no le está tirando la mala onda a la experiencia del placer, del disfrute. Buena onda con el disfrute. Pero no te determines por eso. No determines tus acciones por eso. Quería agregar, Marcelo, ¿quería agregar algo más? No me estaba despidiendo la paloma. La paloma tuvo que ir. Paloma. Pensaba un poco en lo que el término con hacer las cosas con conciencia, que igual ahí tiene que ver como si ya en el sentido filosófico, en el práctico, pero el ser consciente igual es como la idea de saber qué está pasando, más que de hacer las cosas bien, porque eso igual también a veces se somete como a error en que creemos que si hacer las cosas con conciencia es ya lo hice bien. Y no, es saber qué está pasando, inclusive si estoy haciendo una acción y estoy buscando, así apegado a algo, hacerlo con conciencia es saber que lo estoy haciendo. No negarlo y decir, no debería, pero una parte mía sí lo está diciendo. Entonces, como que hasta eso mismo de actuar con conciencia en el sentido práctico, y ya claro, me imagino que ya con el tiempo, cuando ya eso se hace un hábito muy fuerte, generalmente va a hacer la acción correcta, pero eso ya es después. Yes. Sí, ser conscientes hay que partir por ser consciente de nuestra sombra. No me acuerdo cómo era la frase de Jung. Una frase muy buena. Más importante que imaginarse figuras de luz es ser consciente de la oscuridad. Algo por ahí. Yes. Eso es. Sí. Muy importante. Ya, estamos. De nuevo estamos un poquitito indecentes con el tiempo, ¿ah? Sí. De hecho, yo quería hacer otra cosa, pero ya cortémosla. Lo dejamos para la próxima. Ya, dejémosla para la próxima. Pero escríbala, por favor, doña Julieta. Disfrute no con se le Lila. olvide. El disfrute con Lila. Ajá. Ajá. Claro. Muy bueno. El Ya, disfrute bueno. en lila, juego. Eso está bueno. Ese es un disfrute que no hay que tener miedo de apegarse o no. El disfrute del juego. Yes. Sí. Yes. Ya, pues. Muchas gracias
querides. Ha sido un placer, un disfrute total, completamente apegado a ese disfrute estar con ustedes. Nos vemos el Muchas próximo viernes, si seguimos. 2 horas, por 2 horas. 2 horas, pues 2 indecente. horas vamos. Po. 1 hora y media, es como... Pero bueno. Muchos abrazos, que estén muy bien, que tengan buen fin de... Gracias. No se vayan todavía. Mañana, a las 10 de la mañana, continuaremos lo que habíamos estado haciendo el sábado anterior hasta que se me acabó la pila. Seguiremos con este taller que estábamos haciendo de autoconocimiento, autoobservación, desde el yoga y de la ayurveda, para quienes estuvieron, para quienes no estuvieron, porque para los que estuvieron estuvo bueno, para quienes no estuvieron, estuvimos hablando de las gunas, las 3 gunas, y los 3 doshas, y cómo estos se interconectan para generar aspectos mentales. Eso es lo que vamos a hacer mañana sábado. Si es que no estuvieron, no importa, igual vamos a hacer un repasín. Mañana va a ser muy poquito teórico y va a ser mucho más aplicado. Es decir, vamos a observar cuáles son los patrones mentales generales dependiendo de dosha y de guna. Y ahí vamos a ver dónde nos enmarcamos, cuáles son nuestras tendencias. Así que mañana a las 10 AM. Bacán. 10 AM. Es por otro link. No voy a poder estar. Entonces no lo hacemos. Te caché. No lo hagamos. Entonces se posterga. Mucha. Se acabó todo. Lo vamos a grabar, Pablo, de todas formas. Así que ahí lo puede ver tranquilamente después. Hubiese sido mejor contar con tu presencia, pero... Sí. Pero entiendo que tienes cosas más importantes que hacer. Ya. Voy a mandar por el grupo de WhatsApp del Bhagavad Gita, voy a mandar el link del taller de mañana, ¿sí? Para quienes puedan estar. Y si no, después por Facebook lo pueden revisar sin problemas. Eso, desde por allá nos hacen chaito, una guagua muy linda. Chao, chao. Que tengan linda linda. Ojalá nos veamos mañana, si no, buen fin de... Chao, chao. Gracias, descansen. Chao. Chao, muchas gracias. Buen fin de... Chao, Gonza, Pérez. Nos vemos, gracias. Familia. Chao. Carmen, Dieta, Pauli, Evo. Nos vemos. Paulo, chao. Están en el lago.